Le voy a dar un ejemplo. ¿Panamá de qué vive? Panamá vive de un extraordinario sistema financiero. En los años 70 se pasó una ley para transformar a Panamá en el centro financiero mundial que hoy es. Un momento, amigo Alberto, un momento. Muy buenas noches, conciudadanos. A mí me gustaría mostrarles un video sobre Panamá de hace un año hecho por la BBC, donde nos habla sobre las desigualdades económicas enormes que existen en el país, los problemas del trabajo, informalidad, etc. Claro que es un video de hace un año, pero creo que es muy interesante verlo. Así que vamos con el video. Estas son imágenes inusuales, protestas en el país más rico de Centroamérica. Panamá, el país del indispensable y millonario canal, que además es uno de los paraísos fiscales más famosos del mundo, está ahora inmerso en una crisis social. Manifestaciones, cortes de carretera y desabastecimiento son escenas que no se habían visto en décadas de relativa estabilidad. Pero ¿cómo el país ha pasado de ser ejemplo de prosperidad a vivir masivas protestas? Como ha pasado en otros países, el aumento del costo de la vida a nivel global ha sido el detonante. En Panamá fueron profesores quienes comenzaron con una huelga indefinida, pero luego empezaron a sumarse sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la población. Un representante del gremio de profesores que habló con BBC Mundo describió la situación como un volcán que se activó. Entre las demandas están la reducción del costo de alimentos, combustibles, energía y medicamentos, así como el aumento al presupuesto educativo y el combate a la corrupción. Y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos, causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha aceptado el diálogo y ha respondido con varias medidas, como por ejemplo la reducción del precio de la gasolina a $3.25, que se había disparado hasta más de $5, y el anuncio de un subsidio para los alimentos. Sin embargo, la gente sigue en las calles. Las protestas están diseminadas en todo el país y en todos los sectores sociales, algo que según analistas panameños no había ocurrido antes. ¡Un pueblo unido! La inflación está tocando todos los bolsillos. Panamá, uno de los 3 países dolarizados en América Latina, junto a Ecuador y El Salvador, había logrado mantener a raya las crisis inflacionarias. Pero ahora, tras el shock económico de la pandemia y un contexto global con altos precios de combustible por la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia, la historia es diferente. El índice de precios al consumo fue en junio 5.2% más alto respecto al mismo mes del año anterior, una cifra moderada en comparación con otros países de la región, pero que las familias panameñas de todos los sectores notan cuando toca llenar la canasta básica. Pero además, los expertos también apuntan a otra realidad que no revelan las cifras macroeconómicas favorables de Panamá. Por ejemplo, los niveles de desempleo están en torno al 10%, es menor que otros países vecinos como Costa Rica, con más de 15%, pero la informalidad es mucho más alta y roza el 50% según los datos de la Contraloría General de Panamá. Y tal vez el dato que explica mejor el descontento es el de la desigualdad. Panamá experimentó décadas de crecimiento a un ritmo promedio del 6.3% anual, con ingresos de miles de millones de dólares por el canal y con el sector de servicios como principal motor. La pobreza en general ha disminuido desde 1990. Pero un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2020, coloca al país con un coeficiente de Gini, uno de los principales indicadores de desigualdad, entre los más altos de América Latina y el Caribe, muy por encima del promedio mundial. Para que te hagas una idea, en 2015, un informe oficial reveló que el 10% de las familias más ricas de Panamá tenían 37.3 veces más ingresos que el 10% de las más pobres. Por eso, muchos piensan que el país necesita un cambio en el modelo de corte liberal que se instauró en Panamá tras la invasión estadounidense que derrocó al régimen de Manuel Noriega. Un modelo en el que la prosperidad solo alcanza a un minúsculo segmento de la población, mientras la mayoría se empobrece, según explica Carlos Guevara Mann, politólogo panameño. Guevara Mann también apunta que más que económico, el problema de Panamá ahora mismo es político y tiene que ver con las fallas en la democracia del país. Quienes ejercen el poder, dice el politólogo, lo hacen a espaldas de la ciudadanía y en aras de sus propios intereses. Y la confianza de los panameños en sus dirigentes también se ha visto minada por la percepción generalizada de que la corrupción es parte intrínseca de la política nacional, una herencia del gobierno militar de Noriega. Según Transparencia Internacional, que mide los índices de percepción
percepción de la corrupción a nivel mundial, Panamá se ubica en el puesto 105 de 180 países y, de acuerdo a su última encuesta, más del 56% de los panameños piensa que la corrupción se ha incrementado en el último año. Además, por su falta de transparencia en materia de impuestos y su laxismo en regulación bancaria y fiscal, Panamá es considerado por muchos países y por la Unión Europea como un paraíso fiscal, donde las instituciones bancarias actúan de manera oscura, permitiendo la evasión de impuestos de miles de millones de dólares cada año. Uno de los escándalos más famosos recientemente fue el de los Panama Papers, la investigación periodística que develó cómo poderosos políticos y famosos millonarios usaban el país para esconder sus fortunas y evadir miles de millones en impuestos. Además, durante la pandemia hubo escándalos de corrupción en compra irregular de equipos médicos, sumado a varios casos relacionados con Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en América Latina por sobreprecios en obras licitadas por varios gobiernos de la región. Es en este contexto que Panamá ha pasado de la estabilidad a estar casi al borde de un estallido social con más de 500 millones de dólares en pérdidas y a la espera de una salida dialogada entre manifestantes y el gobierno. Bueno, eso era noticia hace un año. Sin embargo, hoy por hoy en Panamá nuevamente hay protestas por las cuestiones de desigualdad, por las cuestiones salariales, pero específicamente por la explotación de una enorme mina a cargo de una empresa canadiense. Pero sobre eso hablaremos en otro video. Ahora, no todo es malas noticias para Panamá. El Grupo de Acción Financiera Gafi ha sacado de su lista gris a Panamá porque considera que ha progresado en su lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Sin embargo, aún está pendiente salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. En lo personal, a mí no me gusta cuando me dicen deberíamos seguir el modelo o el ejemplo de Panamá o de Chile o de Perú o de Colombia, porque si nos pusiéramos a ver las noticias internacionales, pues nos daríamos cuenta que allá también se cuecen habas. Y al señor Alberto, ¿qué puedo decir? Buena suerte, Ecuador.